Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. Dios se les bendiga, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por poder estar un nuevo día con usted, acompañándole a través de Radio Plenitud, llevando este tema que es la roca sólida. Hoy comenzando ya la segunda lección, que es el arrepentimiento. Así que damos gracias al Señor porque de verdad es una bendición poder llevar la palabra de Dios a través de la radio, llevar esta enseñanza que es tan necesaria para nuestras vidas. Vamos a comenzar orando al Señor, dando gracias a Dios por este día que nos ha dado, por la oportunidad de poder compartir con usted la palabra de Dios y agradecerle también al Señor porque Él ha sido bueno para con nosotros y creemos en Dios que en esta noche seremos bendecidos a través de su palabra. Así que vamos a comenzar orando a Dios y dando gracias a Él y pidiéndole a Él la sabiduría para que Él pueda enseñarnos en esta noche. Y Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias, Señor, agradecer, mi Dios, por este tiempo que usted nos da, esta oportunidad, mi Dios, de poder hablar de su palabra, compartir su palabra en esta noche a través de la radio. Tan importante, Señor, es conocer cada día más de lo que usted nos ha dejado, para poder guiar nuestros pasos, Señor, en el camino correcto. Pido, amado Dios, tu bendición para cada uno de tus hijos, Señor, lo que hoy están a través de la radio, Señor, o a través de internet en diferentes partes del mundo y en nuestra ciudad, amado Dios, que tu bendición sea para con sus vidas. Bendíceles, Señor, que esta enseñanza pueda provocar una bendición para sus vidas, pueda provocar, Señor, un crecimiento, un desarrollo espiritual, y entender, Señor, la necesidad diaria que tenemos nosotros de usted. Gracias porque sabemos, Señor, que su palabra para nosotros es lo más importante y que cada día que la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, Señor, provoca en nuestras vidas, Señor, ese desarrollo para poder ser mejores siervos suyos. Gracias te damos, bendice todos los que están a través de la radio y bendice, Señor, mi vida. Y dame esa sabiduría para poder compartir tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, el segundo tema de la roca sólida es el arrepentimiento, la segunda lección. Y vamos a compartir hoy acerca de este tema tan importante para nuestras vidas, para la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Encontramos en este tema que la primera palabra del Evangelio es el arrepentimiento. Nosotros vamos ahí a lo que es la palabra de Dios y vamos a encontrar que esta palabra es tan importante para aquellos hombres de Dios, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra fue tan importante, tan prioritaria en la vida y en el mensaje que ellos entregaron. Y la segunda palabra es creer. Entonces vamos a hablar de estas dos palabras, el arrepentimiento y el creer, que es la fe. En el libro de Marcos capítulo 1 verso 15 dice: diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Aquí tenemos estas dos palabras que iban siempre una relacionada con la otra, el arrepentimiento y el creer. Nosotros sabemos que creer está relacionado con la fe. Entonces Dios nos hace entender hoy cuán importante y cuán necesaria es esta palabra, el arrepentimiento y la fe. Vamos a ver a través de la palabra de Dios cuál fue el mensaje que Juan el Bautista entregó, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de los apóstoles, el mensaje ahí en el primer día de Pentecostés y el mensaje del apóstol Pablo. ¿Cuál era su primer enfoque? ¿Cuál era la prioridad de ellos al entregar una palabra?
Vemos ahí en el libro de Mateo capítulo 3, verso 1 al 8, hablando del primer mensaje de Juan el Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vemos este mensaje de Juan el Bautista. Vemos que él comenzó su ministerio, comenzó su predicación, comenzó a cumplir el propósito por qué Dios le había enviado con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué importante para Juan el Bautista era el arrepentimiento. Era la parte fundamental, era el inicio, era el comienzo de todo hombre, de toda mujer. Era la parte que necesitaba entender todo judío, entender que necesitaba arrepentirse. Y él comienza predicando este mensaje: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Entonces encontramos en el mensaje de Juan el Bautista la importancia que tenía para él el arrepentimiento. Por eso es que cuando dice que él estaba predicando, dice: salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, dice, confesando sus pecados. Eso habla de arrepentimiento, habla de reconocimiento primero, lógicamente, de que había pecado en su vida, y después de arrepentimiento. Y dice: al ver que muchos fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras. Miren la palabra que Juan usaba. Una palabra durísima para los religiosos de aquel tiempo, porque ellos, para mostrarse que en realidad eran también parte de aquel mover que había en aquel tiempo, eran parte de lo que estaba haciendo todo el pueblo, ellos también llegaron a bautizarse. Pero él le habla duramente, le dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y el objetivo que Juan coloca aquí como una prioridad con respecto al arrepentimiento, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que está indicando que el arrepentimiento tiene que producir frutos. El arrepentimiento tiene que mostrar una diferencia de aquel hombre, de aquella mujer que se ha arrepentido. No podemos nosotros decir: yo me he arrepentido de tal o cual cosa en mi vida, de tal o cual pecado, y si seguimos continuamos haciendo lo mismo de que nos hemos arrepentido. Eso no es arrepentimiento, eso no es lo que Dios nos enseña a través de su palabra como un signo del arrepentimiento. La palabra de Dios nos muestra y dice que tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tienen que haber hechos que corroboren que usted y yo nos hemos arrepentido, que usted y yo hemos cambiado de vida, hemos cambiado de actitud, hemos cambiado de forma de actuar, hemos cambiado nuestra vida totalmente en aquella área de que nos hemos arrepentido. Y por eso es que Juan le habla y le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de un concepto de vida cristiana. El hombre, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que tener un genuino arrepentimiento. O sea, no tan solo cuando aceptó a Cristo en su corazón, no tan solo cuando vino al Señor, cuando el Señor le salió al encuentro y
y tuvo ese encuentro personal con el Señor, no tan solo ese es el arrepentimiento, sino que tiene que haber un arrepentimiento continuo en la vida de esa persona, de ese hombre, de esa mujer. Eso significa que cuando nosotros pecamos delante de Dios, tenemos que arrepentirnos de verdad. Tiene que haber un arrepentimiento genuino que muestre frutos de ese arrepentimiento, que muestre con hechos, con nuestra vida, que de verdad nos hemos arrepentido. Y eso es en todas las áreas. Cuando usted dice, bueno, yo soy un cristiano arrepentido, lógicamente tiene que demostrar que es un cristiano que se ha arrepentido de todos sus pecados. O cuando usted hace algo que no es grato delante de Dios y le pide perdón a Dios, reconociendo que aquello ha ofendido a Dios, y se arrepiente, tiene que mostrar con hechos que usted ha tenido un genuino arrepentimiento para no seguir haciendo aquello de que se ha arrepentido. Entonces, vemos que la prioridad del mensaje de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Ahora, el primer mensaje de Jesucristo también fue el arrepentimiento. O sea, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él predicó el arrepentimiento, pero Jesús también predicó el mismo mensaje, el primer mensaje de Jesucristo. El primer mensaje de él fue el arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, ¿qué similitud tiene el mensaje de Jesús con el mensaje de Juan el Bautista? Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje, el enfoque del mensaje de Jesucristo, el enfoque del mensaje de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. O sea, que el hombre entendiera, que la mujer entendiera que necesitaba arrepentirse, que necesitaba cambiar de vida, que necesitaba cambiar de dirección, que necesitaba cambiar de actitud, que necesitaba cambiar de palabras, de forma de vivir. Y para eso tiene que haber un reconocimiento primero que estamos equivocados en nuestra manera de vivir, equivocados en nuestra manera de actuar, y después tener un genuino arrepentimiento. Entonces encontramos a Juan el Bautista, a Jesucristo, en su primer mensaje, hablando acerca del arrepentimiento. Ahora vemos a los 12 apóstoles predicando el arrepentimiento. Imagínense Juan el Bautista, Jesucristo, predicando el arrepentimiento. Y en Marcos capítulo 6, verso 12 dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Miren, ¿por qué los discípulos empezaron a predicar lo mismo que Jesús? Porque habían sido enseñados por Jesús y habían entendido la importancia que tenía el arrepentimiento. Y ellos salieron y comenzaron a predicar que los hombres se arrepintiesen. O sea, hermanos, hermanas, el enfoque principal de la vida de un hombre y de una mujer tiene que ser el arrepentimiento. O sea, no puede haber un cristiano sin un arrepentimiento. Y muchos dicen, no, si yo me arrepentí, cuando acepté a Cristo yo me arrepentí. Pero ¿te has arrepentido de los pecados de ahora? ¿Te has arrepentido de lo que has hecho ahora, en este tiempo, o un mes atrás, o una semana atrás, o hoy día? ¿Te has arrepentido? ¿O una hora atrás? ¿Te has arrepentido de aquello? ¿Ha habido un arrepentimiento genuino y ha mostrado tu arrepentimiento frutos dignos de ese arrepentimiento? Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Ahora, el primer mensaje en el día de Pentecostés, ¿cuál fue? Recordemos qué pasó en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos reunidos, unánimes, en un solo espíritu. Y vino de repente como un estruendo tremendo y como llamas de fuego se posaron sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí reunidos. Y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas, según el espíritu le daba que hablase. Pero cuando Pedro lógicamente vio la multitud y la gente decía, están ebrios, y Pedro se puso en pie junto con los discípulos y comenzó a hablarles a ellos, y llega un momento que la gente queda prisionera de aquel mensaje, de aquella predicación que Pedro entregó, y ellos dijeron, entonces nosotros ¿qué haremos? ¿Qué hacemos entonces? Y ahí en el capítulo 2, verso 38, Pedro le dijo, miren lo que le dice Pedro, arrepentíos. ¿Se da cuenta? La prioridad, el enfoque principal que Pedro tenía
era arrepentimiento. La iglesia hoy está predicando del arrepentimiento. Los líderes hoy estamos predicando del arrepentimiento. El pueblo de Dios está entendiendo lo importante que es el arrepentimiento. Ese es el problema de hoy, que las iglesias no son hoy confrontadas por el pecado. La iglesia no es confrontada por la maldad. La gente hoy no se está arrepintiendo. ¿Por qué? Porque no se está predicando del arrepentimiento, porque no se ha entendido la importancia que tiene el arrepentimiento, porque no se ha entendido que es tan importante, tan necesario el arrepentimiento en la vida de un cristiano. Y Pedro le dice: arrepentíos. Y después le dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Él los encausa, Él los enfoca, Él los dirige. Mira, esto va a pasar. Si tú te arrepientes, después tú te puedes bautizar y después va a venir eso tan maravilloso, el don del Espíritu Santo sobre tu vida. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. El arrepentimiento entonces es una parte fundamental de lo que es el evangelio genuino, el evangelio verdadero, aquel evangelio que no se cambia, que no se tranza, aquel evangelio que no se vive de la manera que nosotros queremos, el evangelio genuino, verdadero, ese evangelio que el Señor nos dejó a través de su palabra y nos dejó a través de los apóstoles, y que ellos lo proclamaron y ellos lo predicaron y ellos lo enseñaron. Ese evangelio es el que el Señor quiere que nosotros vivamos hoy. Ahora, imagínense, encontramos a Juan el Bautista, encontramos a Jesucristo, encontramos a los apóstoles, encontramos a Pedro hablando del arrepentimiento. Pero hay un hombre que no estuvo con ellos, que no estuvo con los apóstoles, que no estuvo con Jesús, que fue el apóstol Pablo. Pero veamos el primer mensaje del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el primer mensaje del apóstol Pablo? Hechos capítulo 20, versos 20 y 21. Dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo, un hombre, como les decía yo, que no tuvo la enseñanza de Jesucristo, que no recibió la enseñanza de los apóstoles, que no estuvo en ese enfoque, pero tenía la relación con Dios, tenía esa comunión con Dios y entendía la prioridad que había en el hombre. Y él dice: como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Toma estas dos partes fundamentales: el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento, el creer, que es lo que predica Juan el Bautista. Él habla y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y lo que decía en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, estas dos palabras, arrepentimiento y creer, que involucra la fe, también lo está predicando el apóstol Pablo. Entonces, el arrepentimiento es el primer paso en la vida del creyente. Dios lo exige. Sin este fundamento no está, si este fundamento no está puesto debidamente, toda la estructura estará inestable, incapaz para enfrentar las pruebas y luchas que vienen. Si usted no tiene un arrepentimiento genuino, si usted no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, hermano, hermana, quiero decirle que no podrá enfrentar las dificultades y los problemas, porque vendrán los ataques fuertes sobre su vida y no tendrá la capacidad de luchar en contra de aquello, porque el diablo sabe cuál es su debilidad, sabe en qué área está mal y sabe que ha perdido la autoridad de Dios para luchar y pelear en contra de él. Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, dice, en todo lugar que se arrepientan. ¿Se da cuenta? Manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? Que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento es una parte fundamental.
Pablo lo designa ahí en el libro de Hebreos. Lógicamente se dice que fue el apóstol Pablo, otros dicen que no fue el apóstol Pablo que escribió el libro de Hebreos, pero vamos a verlo de esta manera. En el libro de Hebreos, el fundamento, el escritor del libro de Hebreos, si fuera Pablo, lo coloca como el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Se coloca ahí como el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Los rudimentos quiere decir los más sencillos principios de la doctrina, lo básico, lo que ellos entendían como lo básico, como lo inicial para ellos era el fundamento del arrepentimiento de obra muerta, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 7 doctrinas que para ellos era lo básico, era lo más sencillo. Y la iglesia hoy, el pueblo de Dios hoy no conoce esta doctrina, no entiende de esta doctrina, no sabe discernir esta doctrina, no sabe diferenciar una de otra. Y aquí la palabra de Dios dice: dejando ya los rudimentos, o sea, deja ya lo básico, deja ya lo sencillo, deja ya lo que fue al comienzo. Vamos adelante a la perfección, empieza a aprender otras cosas, a crecer en el conocimiento de Dios. No vuelvas a tomar lo básico, no vuelvas a tomar lo sencillo. Pero la iglesia de Dios hoy ni siquiera lo sencillo lo sabe, ni lo simple lo sabe. Entonces estamos en un sistema de cristianismo tan mediocre, tan ignorante de la palabra de Dios, que cuando empezamos a escudriñar la palabra y cuando quizás alguien nos habla un poquito más en un nivel más alto, nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro nivel es tan básico en el conocimiento de la palabra de Dios. Y decimos: es que yo no tengo la sabiduría que Él tiene, es que yo no tengo la sabiduría que ella tiene. La Biblia dice claramente que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice: os dará abundantemente y sin reproche os será dada. Vamos a ver ahora algunos falsos conceptos del arrepentimiento. Hay falsos conceptos que están metidos dentro del pueblo de Dios, metidos dentro de la iglesia, y creemos que eso es arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario con respecto a esto. Pero es importante que usted sepa que dentro de, quizás en nosotros mismos hay falsos conceptos de arrepentimiento. Pensamos que no hemos arrepentido, pero la palabra de Dios nos habla que no es así. Primero, no es la convicción del pecado. Esto nos está hablando que la convicción precede al arrepentimiento, pero no todos los que sienten convicción se arrepienten. Hay mucha gente que sabe que ha pecado, que reconoce que ha pecado, que sabe que está haciendo algo malo, pero eso no significa que sea arrepentido. Cuando usted le dice: no, si es que yo sé que estoy haciendo algo malo, no, yo sé que he pecado, si yo reconozco que he pecado, eso no es arrepentimiento. Eso es algo que precede al arrepentimiento, que va antes del arrepentimiento. Hay un reconocimiento, tiene que haber un reconocimiento lógicamente primero, pero el arrepentimiento va después de lo que es la convicción de haber pecado. Génesis capítulo 6, verso 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi alma, mi espíritu, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios entendía que el problema del hombre es que está controlado por la carne. Nosotros somos más carnales que espirituales. Muchas veces la carne controla nuestras vidas. Los deseos de la carne nos controlan y van en contra de lo que el espíritu quiere. El apóstol Pablo decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y eso no es para que nosotros lo usemos como una referencia en el sentido: mira, si el apóstol Pablo tenía ese problema, ¿cuánto más yo? Él no está hablando en esa manera. Nos hace entender que tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero si nosotros fortalecemos el espíritu, la carne va a ir muriendo. Pero si nosotros fortalecemos la carne, el espíritu va a morir. Por eso es que nosotros necesitamos entender que hay un problema en nuestras vidas. Hechos capítulo 26, verso 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten
se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, significa que cuando hay un arrepentimiento genuino, tienen que haber obras dignas de ese arrepentimiento. Esto está hablando que no es que yo sienta que he pecado, que yo sepa que he pecado, sino que tiene que haber un arrepentimiento delante de Dios, un pedir perdón a Dios, y que después de aquello pueda yo demostrar que de verdad me he arrepentido. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con los frutos. Si yo robaba y me he arrepentido de robar, no puedo seguir robando. Si yo mentía y me arrepentí de mentir, no puedo seguir mintiendo, porque eso no es arrepentimiento. Eso es nada más reconocer algo que estoy haciendo incorrecto, pero sin arrepentirme. Entonces no es la convicción del pecado, no es que yo sepa que hay pecado en mi vida y eso demuestre que me he arrepentido. Como la gente dice, no, si yo sé que soy malo. Eso no es arrepentimiento, reconocer nada más lo que hay malo en su vida, pero no es arrepentimiento. Segundo, no es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es simplemente lamentar el haber sido capturado, pero sin arrepentirse del crimen hecho. O sea, usted no puede decir, esta persona sabe que lo pillaron y lloraba y yo lo vi que estaba arrepentido porque lloraba. Eso no es arrepentimiento. Eso es nada más tristeza del mundo, el llorar porque lo pillaron y porque se siente en ese momento con remordimiento, pero sin un arrepentimiento verdadero. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando el Espíritu de Dios nos entristece a nosotros, eso produce arrepentimiento para salvación. O sea, que cuando usted es tocado verdaderamente en su corazón y reconoce que ha pecado, usted va a llorar, se va a arrepentir delante de Dios, pero eso va a provocar que realmente hay un arrepentimiento genuino en su vida y eso va a mostrar frutos dignos de ese arrepentimiento. Pero dice, la tristeza que es del mundo produce muerte. La gente que llora en el mundo, la gente que hace cosas malas y lloran y se lamentan, más tarde van a seguir haciendo lo mismo. Si salen de la cárcel van a seguir haciendo lo mismo porque es su condición de vida, porque no se han arrepentido de su corazón, de dentro de su corazón. Tercero, no es la reformación. No es el cambio en la vida de una persona en el sentido de que hable diferente, que se vista diferente, que ya sea más educado. No es la reformación. La reformación es enmendarse, pero no es un arrepentimiento genuino. La gente puede de una u otra manera, los que cometieron crimen, los que cometieron robos y están en una cárcel, quizás ser educados dentro, ser enseñados, ahora conversan de otra manera, se comportan de otra manera, pero eso no es un arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ser del corazón. Un arrepentimiento tiene que provocar frutos dignos de ese arrepentimiento. Cuarto, no consiste en ser religioso. O sea, no puede usted decir, es que yo soy cristiano y yo soy un hijo de Dios. Eso no significa que usted se ha arrepentido. Los fariseos del tiempo de Cristo fueron extremadamente religiosos. Usted va a ver que estos hombres en el tiempo de Jesús fueron, pero extremadamente religiosos. Eran hombres celosos de la ley. Eran hombres que peleaban por su religión. Pero aún eran hipócritas. Jamás experimentaron el arrepentimiento, sino que crucificaron a Cristo. Eran hipócritas, eran mentirosos, eran ladrones y eran asesinos. Entonces no es la religión la que provoca que decir es que yo me he arrepentido, yo estoy yendo a una iglesia, yo alabo al Señor, yo canto al Señor, yo me he arrepentido. Eso no demuestra nada. Lo que demuestra que hay un genuino arrepentimiento en tu vida es que tú muestres frutos de ese arrepentimiento. Y el fruto del arrepentimiento es una actitud diferente a la que tú tenías antes de arrepentirte. O sea, que ahora tú estás haciendo lo contrario que antes hacía. Porque hablamos de arrepentimiento y hablamos de conversiones, ir en contra de la dirección que yo iba antes.
El libro de Mateo capítulo 5 verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire cómo Jesús le habla aquí, dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos decían una cosa pero vivían otra. Cuando Jesús le dice a los discípulos y le dice a la gente: hagan todo lo que le dijeren, pero no imiten sus hechos. Hoy la iglesia, el pueblo de Dios y aún los líderes cristianos estamos en la misma condición. Decimos una cosa y hacemos otra. La gente no puede imitar nuestras vidas porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Hablamos del pecado y vivimos en pecado. Hablamos de fornicación y vivimos en fornicación. Hablamos de adulterio y vivimos en adulterio. O sea, estamos hablando algo que nosotros no vivimos. Así está el pueblo de Dios, así está la iglesia de Dios y así están los líderes hoy dentro de las iglesias, incluyendo desde arriba hacia abajo, desde pastores, diáconos, líderes, un grupo de alabanza, hermanas, jóvenes, todos están de repente metidos en tanto pecado sin un arrepentimiento genuino. Y cuando digo todo, no es que sean todas las iglesias ni todos los que componen una iglesia, estoy hablando de una forma general. Porque la verdad es que muchas veces somos una cosa, somos apariencia, pero no es esa la realidad. Mateo capítulo 3, versos 7 al 12 dice: al ver el mucho que los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y a la verdad os bautizo, y yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso está hablando cuando no hay un genuino arrepentimiento. A veces somos solo paja, solo somos espuma, somos solo nubes sin agua. No estamos haciendo lo que Dios nos manda. Y dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y es claro, y dice: todo árbol que no da fruto. ¿Estaremos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estaremos mostrando verdaderamente que hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida? Número 5. No es solamente el creer en la mente. La fe mental es meramente una aceptación mental y una aprobación de colección de credos o doctrina, sin cambio alguno en la vida. Esta fe es una fe muerta. Esa es la religión. La gente que dice: no, yo soy cristiano, no, yo pertenezco a tal iglesia, no, yo de chiquitito voy a la iglesia, no, mire, yo nací dentro de la iglesia. Hay algunos que nacen dentro de la iglesia, pero eso es solo una fe mental. Santiago capítulo 2 versos 19 y 20 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Qué bien, dice el libro de Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Fuerte. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, no por creer en Dios estás en el cielo. No porque crees que Dios es uno estás ya listo. Dice: también los demonios creen eso mismo y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? O sea, si tú dices tener fe, si yo digo tener fe, eso tiene que mostrarse por nuestras obras. La gente tiene que ver lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, o si no pasamos a ser pura palabra. La gente tiene que ver nuestros hechos, tiene que ver nuestras obras, tiene que ver nuestro testimonio, tiene que ver nuestro ejemplo, si esa es la vida cristiana. Sin arrepentimiento no hay vida cristiana.
Entonces hay falsos conceptos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es la convicción del pecado. No es la tristeza del mundo. No es porque llores y te lamentes y te quejes y te botes al suelo y llores y derrames lágrimas. No es ese el arrepentimiento. No es la reformación. No porque hayas cambiado, ahora te vistes, ahora usas terno, corbata, ahora te vistes como un buen cristiano, una buena cristiana. No es eso. No consiste en ser religioso. No es porque digas yo soy un hijo de Dios. No es porque creer que Dios es uno y que Dios existe y que está en el cielo y está en mi corazón. No es eso. Tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos dignos de ese arrepentimiento. La palabra de Dios nos habla y nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La raíz correcta entonces del arrepentimiento es llevar frutos dignos. El significado original de la palabra arrepentimiento es un cambio de opinión, o cambio de corazón, o cambio de actitud. Y esto en especial respecto al pecado y a la relación con Dios. Entonces, arrepentimiento quiere decir una vuelta completa, un cambio de dirección. Cuando usted dice yo me he arrepentido, no puede seguir en la misma dirección que iba. Tiene que haber un cambio en su vida, en su corazón. Entonces, la primera parte de esta segunda lección nos hablaba acerca de la importancia que le dieron Jesucristo, Juan el Bautista primero, acerca del arrepentimiento. Su primer mensaje fue el arrepentimiento. Jesucristo, el primer mensaje de Jesucristo fue el arrepentimiento. El primer mensaje de los apóstoles fue el arrepentimiento. El primer mensaje el día de Pentecostés fue el arrepentimiento. Y el primer mensaje del apóstol Pablo fue el arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta que qué importante es el arrepentimiento en la palabra de Dios. Como Dios nos lleva a entender que sin arrepentimiento no puede suceder nada en la vida de un cristiano. Y vimos los falsos conceptos de arrepentimiento, que no es la convicción del pecado ni la tristeza del mundo, no es la reformación, no consiste en ser un religioso y no es solamente el creer o la fe mental. Va en tener esos frutos dignos que Dios quiere que tengamos. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.